Buenas tardes con todos. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Recuerden que hemos estudiado sobre las causas de los problemas ambientales. Recuerden que decíamos que una de las causas era la contaminación de la atmósfera. Tal vez alguien que recuerde los principales gases contaminantes, tal vez alguien que recuerde estos gases que mencionábamos, en este caso, que contaminaban a nuestra atmósfera. Recuerden que los gases eran el dióxido de carbono, el metano y el clorofluoro carbonado. Recuerden también que decíamos que el dióxido de carbono es procedente de la combustión del petróleo y sus derivados. Recuerden que en cambio el metano, que también es un contaminante de nuestra atmósfera, decíamos que era procedente de residuos ganaderos y agrícolas. Y los CFC, o también llamados clorofluoruros carbonados, decíamos que provienen de aerosoles, de climatizadores y de refrigerantes. Recuerden que hablábamos también que estos eran los principales contaminantes en cuanto a la contaminación de la atmósfera. Recuerden también que decíamos que la atmósfera es el recurso natural en el cual los problemas ambientales se evidencian con mayor facilidad, ya que recuerden que nosotros decíamos que todos los contaminantes, en este caso el CO2, el metano y el clorofluorocarbonados, decíamos que se quedaban en nuestra troposfera, ¿no? Y recuerden que era la más cercana, obviamente, a donde estamos nosotros, ¿no? La más cercana a la Tierra. Y ahí se quedaban absolutamente todos los gases en los cuales se iba destruyendo más y más recuerden que decíamos que se iba destruyendo más y más nuestra capa de ozono, ¿no? También mencionábamos y decíamos que en cuanto a la capa de ozono, también recuerden que en este caso es nuestra siguiente. Recuerden que estamos hablando de las causas de los problemas ambientales. Y una de ellas también es la destrucción de la capa de ozono. ¿Quién se acuerda en este caso que decíamos que destruía la capa de ozono? ¿Quién se acuerda?
Y nos recuerda en este caso lo que hablábamos sobre nuestra capa de ozono. Bueno, recuerden que decíamos en cuanto a la destrucción de la capa de ozono, decíamos que en las capas más altas de la atmósfera, en este caso al ozono, lo encontramos en abundancia. En las capas más altas de la atmósfera, al ozono, lo encontramos en abundancia. Cumplen la función, en este caso, de filtrar o disminuir la llegada de la luz ultravioleta a la Tierra. Recuerden, mi ozono, en este caso, o mi capa de ozono, cumple la función de filtrar o disminuir la llegada de la luz ultravioleta a la Tierra. El uso de ciertos compuestos como los fertilizantes agrícolas, los refrigerantes o compuestos de envases en spray reduce la concentración de ozono. Y como reduce en este caso mi concentración de ozono, los rayos ultravioleta atraviesan a mi capa, obviamente, con mayor facilidad, ¿no? En este caso, mis rayos ultravioleta, como menciono, al obviamente tener poca concentración de ozono, mis rayos ultravioleta atraviesan en mayor cantidad, ¿no? Lo atraviesan en mayor cantidad. El primer agujero, en este caso en la capa de ozono, recuerden que les mencionaba que surgió hace varias décadas y su aparición se debió a las emisiones nocivas generadas obviamente por el ser humano. Según estudios de científicos del Servicio de Vigilancia Atmosférica, en este caso de Copernicus, el agujero que está en la Atlanta podría ser uno de los más pequeños en los últimos 30 años. Recuerden eh, que nuestro agujero, perdón, se ha ido disminuyendo, ¿no? Ya que existen, eh, ya que existen más sustituyentes, se podría decir, de los aerosoles, de absolutamente todo lo que contamina nuestra capa de ozono, ¿no? Los envases en spray también han reducido bastante y por ello también han reducido nuestra contaminación a nuestra capa de ozono y por ello en este caso se ha ido deteriorando su, 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 su pérdida, ¿no? Porque recuerden que ¿para qué sirve nuestra capa de ozono? Para disminuir o para filtrar la llegada de luz ultravioleta a la Tierra. Recuerden que el uso de fertilizantes agrícolas, de refrigerantes y compuestos de envases en spray reducen esta concentración de ozono que recuerden que nos ayuda a disminuir la llegada de la luz ultravioleta a la Tierra. Al momento que reduce en este caso, pues obviamente los rayos ultravioleta llegan con mayor intensidad a la Tierra. Como menciono, ya existen obviamente más sustituyentes de estos contaminantes de la capa de ozono y por ello ha disminuido su abertura en este caso, ¿no?
ha disminuido su agujero. Recuerden que en la actualidad existe el Protocolo de Montreal que controla las emisiones de CFC en numerosos países. Tal vez alguien recuerda qué era este CFC, un contaminante, es no, un gas contaminante. Pero ¿alguien recuerda qué es el CFC? Recuerden que el CFC se habló en este caso en la contaminación de la atmósfera, que decíamos que era un gas principal en la contaminación de la atmósfera. Recuerden que es un clorofluoruro carbonado, ¿no? El CFC. Listo. Dicho esto, seguimos. Vamos a hablar ahora de la contaminación del agua. Y decíamos en este caso que el agua es el recurso esencial para la vida. Las fuentes de contaminación son muy variadas y las principales pueden ser vertidos urbanos de aguas residuales y pueden ser vertidos industriales. Ejemplos de los vertidos urbanos de aguas residuales, podemos colocar los pozos negros, las pozas sépticas, redes de saneamiento y actividades domésticas, en este caso vertederos de residuos sólidos, ¿no? En cuanto a los vertidos industriales, podemos colocar el ejemplo de la actividad agrícola y de la actividad pesquera también como ejemplo. Una de las catástrofes ambientales y humanas más importantes en el mundo, recuerden que yo les mencionaba, que lo respecta, en este caso con respecto a la contaminación del agua, lo vivieron los habitantes de, se acuerdan en este caso el país, la ciudad tal vez. Recuerden que esto sucedió en Minamata, ¿no? Y recuerden que esto queda en Japón. Una empresa vertió metilmercurio aproximadamente durante 30 años. El mercurio fue ingerido a través, obviamente, de los mariscos, perdón, y de las algas de la zona, por lo que hubo miles de personas afectadas en este caso, debido a esta gran contaminación que se produjo, ¿no? Hablamos ahora de la contaminación de los suelos. ¿Quién recuerda sobre lo que hablamos en este caso de la contaminación de los suelos? Recuerden que en cuanto a la contaminación de los suelos, nosotros decíamos que el suelo es uno de los espacios en los que el ser humano ha influido de manera determinante con sus actividades económicas.
Estas acciones a lo largo del tiempo han alterado física, química y biológicamente el suelo, provocando así el agotamiento, la desertización y la desertificación. Alguien tal vez que me haga acuerdo que era la desertización. Recuerden que decíamos que la desertización es un proceso natural de una región debido al cambio de las condiciones morfológicas, climáticas y ambientales del desierto. Recuerden que las causas, en este caso de la desertificación, son cambios en factores geomorfológicos, dinámicos y astronómicos, pero en este caso debido a la acción humana con actividades como la tala, el sobrepastoreo, agricultura intensa y otras, en este caso que se ha agravado el problema. Repito, en este caso, la desertización es un proceso natural de una región debido al cambio en condiciones morfológicas, climáticas y ambientales del desierto. Recuerden que las causas en este caso son cambios en factores geomorfológicos, dinámicos y astronómicos, pero por la acción humana como actividades como la tala, el sobrepastoreo, la agricultura intensiva, y otros es que se ha agravado este problema de la desertización, ¿no? En cuanto a la desertificación, en cambio, la desertificación es una degradación ecológica por la que el suelo fértil y productivo se vuelve improductivo porque se afecta la capacidad de producción en este caso. Y las principales causas son la deforestación que provoca erosión y la destrucción de la cubierta vegetal y también la sobreexplotación de las fuentes de agua. En este caso, estas causas provocan la desertificación. Escribamos en este caso la desertificación, que recuerden que la anterior semana nos quedamos aquí. Vamos a escribir la desertificación. ¿Quién me dice en este caso qué mencionaba sobre la desertificación? Decíamos en este caso que era una degradación biológica, ¿no? Y decíamos que se ve afectado el suelo fértil, por la que el suelo fértil y productivo se vuelve ¿qué? Se vuelve improductivo.
por la que el suelo fértil y productivo se vuelve improductivo, ¿no? ¿Y por qué en este caso se vuelve improductivo? Porque obviamente se afecta la capacidad de producción. Recuerden que las causas principales, ¿cuáles eran? Tal vez alguien que se acuerde. En este caso, una de las causas, recuerden que era la deforestación que provoca erosión, ¿no? Listo, la deforestación que provoca erosión y también que mencionábamos, además de provocar erosión, ¿qué más provocaba? La deforestación. Recuerden que provocaba la destrucción de que de la cubierta vegetal, ¿no? Esa es una causa, en este caso la deforestación. Y otra de las causas es la sobreexplotación de las fuentes de agua, ¿no? Recuerden, en este caso, la deforestación decíamos que es la degradación biológica, en este caso por la que el suelo fértil y productivo se vuelve improductivo. Recuerden que esto obviamente se vuelve improductivo porque se afecta la capacidad de producción, obvio, ¿no? En este caso se afecta la capacidad de producción y las causas principales que tiene mi desertificación son la deforestación que provoca erosión y la destrucción de la cubierta vegetal y la sobreexplotación de las fuentes de agua. En este caso, estas son mis dos causas que provocan la desertificación. Vamos ahora a hablar de la deforestación. ¿Qué entienden en este caso por deforestación?
Recuerden que la deforestación es la pérdida de masa forestal de un territorio determinado. Repito, la deforestación es la pérdida de masa forestal de un territorio determinado. Los principales procesos que han llevado a la deforestación son la explotación petrolera, la minería, la explotación de madera, también el uso como material de construcción, construcciones también de infraestructura, explotación de bosques para la industria del papel y finalmente incendios forestales. Estas son las principales causas o los principales procesos que han llevado a la deforestación. Repito, en este caso, la deforestación es la pérdida de masa forestal de un territorio determinado. En este caso, ¿qué quiere decir la masa forestal? Pues, obviamente, los arbolitos en sí, ¿no? Eso quiere decir en sí nuestra masa forestal. Sería la cantidad de árboles que existe en un territorio determinado, ¿no? Y la deforestación nos dice que es la pérdida de esta cantidad de arbolitos de un territorio determinado. Recuerden que los principales procesos que se han llevado a la deforestación mencionaba que son la explotación petrolera, la minería, la exportación de madera, el uso como material de construcción, construcción de infraestructura, explotación de bosques para la industria del papel e incendios forestales. Dicho esto, ¿cuál de ustedes crean que sea la más afectada? O sea, la que más afecta en este caso a la deforestación de las que he mencionado. La explotación petrolera, la minería, la exportación de madera, tal vez, el uso de este material de construcción como material de construcción, y en este caso también la construcción de infraestructura, la explotación de los bosques para la industria del papel o por incendios forestales. ¿Cuál creen que ustedes que sea la que cause el mayor problema en este caso? Mm. Pensaría yo en este caso que absolutamente todas tienen obviamente algo que ver en cuanto a la deforestación, pero la que mayor riesgo genera en este caso
es la construcción de infraestructuras, o tal vez como lo usan como material de construcción, podría ser en este caso las más representativas. En este caso, uno de los mayores problemas es la expansión agrícola para fines productivos de especies, en este caso como teca, palma africana. Obviamente, cambian el uso del suelo para agricultura de productos industrializados. Y así en este caso cambian a nuestros arbolitos, como menciono, por, obviamente, eh, expansión agrícola, ¿no? Y por ello, en este caso, se podría decir que por ello los productos industrializados, recuerden que nuestra masa forestal es utilizada como material de construcción, como construcción de infraestructuras, recuerden, y por eso, miren, en esta fotito yo les he colocado, en este caso, la deforestación, miren. Toda esta área era llena de arbolitos y debido, obviamente, como mencionábamos, a procesos que han llevado a cabo a la deforestación, pues nuestra área poco a poco se va, en este caso, que perdiendo, ¿no? Miren, como les menciono, toda esta área era llena de arbolitos. Por procesos, como mencionamos, a través de la explotación petrolera, de la minería, de la explotación de madera, obviamente para el uso comercial, en este caso de construcción también, o construcciones de infraestructura, explotación de bosques, para así realizar la industria del papel, o tal vez de incendios forestales, cualquiera de ellos ayudan en este caso a la deforestación. Y por ello, recuerden que estábamos viendo nosotros las causas de qué, las causas de los problemas ambientales. Obviamente, uno de ellos es la deforestación. Y listo. Esto sería todo por la clase del día de hoy. Ya les voy a colocar el deber. Em, Esta clase grabada también va a estar ahí para que la vean y puedan realizar en este caso el deber. Tal vez si tienen deberes pendientes, envíen nomás a la plataforma que sí está abierto, ¿no? Para que entreguen deberes atrasados. Recuerden también que la anterior semana, un deber, por ejemplo, la primera pregunta del deber tenían que subir en la tarea 1 y la segunda pregunta del deber tenía que subir en la tarea 3, ¿no? Estarán pendientes en este caso de ello para que suban bien las tareas. Y también les voy a subir esta tarea, ¿no? Ya les voy a subir el video y la tarea. Y listo. Esto sería todo por el día de hoy. Hasta luego con todos. Que tengan una buena tarde. No, listo.